del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy quiero comenzar con una lectura que es de Mateo 5, 27 al 30. Y dice: ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Mas yo os digo, quien quiera mire a una mujer codiciándola, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Si pues tu ojo derecho te hace tropezar, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y no que sea echado todo tu cuerpo en la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtala y arrójala lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y no que sea echado todo tu cuerpo en la gehenna, en el infierno o en el fuego eterno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar con el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el adulterio? El Catecismo de la Iglesia Católica dice: el adulterio, esta palabra designa la infidelidad conyugal, cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio, que está en Mateo 5, del 27 al 28. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Los profetas denuncian su gravedad, ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. Ahora, el adulterio es cuando dos personas que se aman se unen en matrimonio, bajo la consagración del matrimonio, que es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos que nos llevan a la salvación, que es donde el Señor Jesucristo dejó esos 7 sacramentos. Pues uno de ellos, y es el último, es el matrimonio. Pero cuando esas personas se unen en matrimonio por la Iglesia y se separan después, y esas mismas personas se unen, pero con diferentes personas, esa persona comete adulterio junto con la otra que no está casada. Persona que no está casada también comete adulterio. Y de esa forma es que le digo yo que en mi caso yo viví en dos ocasiones con 2 personas diferentes que estaban casadas por la Iglesia, y yo no sabía. Yo pensé que ellas estaban en pecado mortal, pero cuando yo fui a confesarme, el padre me dijo: no, es que tú también estás en pecado mortal, porque al vivir con ellas tú también estás cometiendo adulterio, estás manchándose la relación también. Entonces me dijo: por tu ignorancia, me dijo. Pero quizá la otra persona no lo sepa también. Es la ignorancia la que nos lleva a la perdición, y es por eso que yo estoy haciendo este video. Ahora, yo estoy haciendo este video porque muchos de mis amigos, y que incluso me vas a ver tú, viven en unión libre. Y la unión libre es como vivir es como el adulterio igual. ¿Por qué? Porque es el pecado de la fornicación. En la unión libre encierra los solteros. Cuando los solteros andan buscándose amigos con derechos, y los solteros se arrepienten, tienen un sincero arrepentimiento, se dan cuenta que han pecado, o tienen su novia o X cosa, y se dejan llevar. Por eso dice el apóstol San Pablo que es mejor casarse que estarse quemando por dentro. Entonces, cuando van a la confesión, a esas personas que viven solas, pero que han caído en el pecado de la fornicación, que sea que se han conseguido un amigo con derecho, una amiga con derecho, van a confesarse, le acepta la confesión el padre. ¿Por qué? Porque no vive en unión libre, no vive con la persona, porque esa persona tiene un sentido de arrepentimiento, y por lo mismo tiene un sentido de hacer penitencia por ese pecado. Ya al acudir a la confesión ya es una penitencia, porque cuesta irse a confesar, no es fácil. No es como les dicen los hermanos separados, que nosotros nos podemos confesar directamente con Dios, y Dios no lo quiso así. Ahí lo dice en San Juan, capítulo 20, versículo 22 en adelante. Entonces, a los que viven en unión libre, el Padre no les da la solución.
les dice que no los puede confesar, pero sí les da un consejo, que se casen o se dejen, que arreglen su situación. O sea, pero no les da la solución. ¿Por qué? Porque esas personas viven ya con esa persona. El soltero no, el soltero viven separados. O sea, cayó ocasionalmente. Más el que vive en unión libre, le dan la confesión ahorita en la mañana por un decir, y en la noche está acostado con la persona. Y es por eso que no le aceptan la confesión. El padre no se la acepta, no le da la solución, pero sí les da un consejo. Entonces, este es el adulterio. Y en el numeral 2353, el catecismo de la Iglesia Católica le dice a todas las personas esas que son solteras, le dice lo siguiente. Discúlpeme. Dice, el pecado de la fornicación es esto. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, ¿sí? Así como la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Porque miren, la fornicación encierra a los que están solteros y a los que viven en unión libre. Los que viven en unión libre tienen hijos como los tuve yo. Entonces esos hijos nacen con la misma idea de los padres, ¿sí? Dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Los honrarás, los respetarán, pero no los imiten, porque son pecadores, o sea, tienen debilidades. Honrar es respetar. Bueno, la Iglesia Católica dice lo siguiente, dice esto porque los hijos siguen lo mismo que los padres están haciendo cuando viven en unión libre. No es pecado. Mi papá y mi mamá también vivieron así. Si alguien les dice la verdad, van a decir eso. Mi papá y mi mamá también viven en unión libre y ahí están. Son felices. A veces hasta vivimos mejor felices así. Pues claro que sí, viven más felices. ¿Por qué? Porque el diablo ahí los tiene seguritos. A eso no me los molesten. En cambio, que aquellos que están luchando por hacer la voluntad de Dios, porque luchamos por hacer la voluntad de Dios. En esto consiste en que me amarán, dice el Señor, en San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice que en esto consiste en que me amarán, en que guardarán mis mandamientos. Y por esto el apóstol San Pedro no le pudo decir que lo amaba en el capítulo 21, versículo 15, cuando el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas más tú que estos? Y San Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Por qué? Porque no pudo cumplir lo que el Señor le había dicho. Y es lo mismo que nosotros hacemos. O sea, nosotros no podemos cumplir lo que el Señor, la voluntad del Señor, pero el Señor nos entiende, sabe que somos débiles. Pero algo tan sencillo como salir de un pecado de la fornicación, como por ejemplo, estás en unión libre, amigo mío, salte de ahí, te puedes casar, nadie lo impide. Nadie lo impide que hables con tu pareja y le digas, vamos a casarnos, mira, pues ya tenemos 15, 20 años o 30 años. Yo creo que para hacer prueba ya funcionó, ¿no? O sea, o están todavía a ver qué diremos. Pues si no funcionamos, pues nos separamos después de 30 años. Entonces, arregla tu situación. Porque más te vale perder un ojo o cortarte una mano. El ojo y la mano simboliza tu pareja, aquello que más te lleva a pecar. Lo que más estimas es el ojo o la mano. Y el Señor dice, córtatelo, deshazte de él, porque te va a llevar a la condenación. Deshazte de esa persona o arregla tu situación sentimental con esa persona. No sigas viviendo en unión libre, no sigas viviendo así. Cásate por la iglesia o sepárate. Así de sencillo. Y si aquella persona no se quiere casar contigo, pues sepárate de él, de ella. Lo que sea, hermano, lo que sea que tengas. Ahora, si eres gay, pues definitivamente sepárate, porque es un pecado de la fornicación igual. Y eso es una abominación ante los ojos de Dios.
Y ahí no hay matrimonio. Esos matrimonios que hacen no valen, no sirven para nada, hermano. Es una blasfemia contra Dios, contra el Espíritu Santo, que es el que une esa unión. Sí, de la unión espiritual en matrimonios nacen los hijos. Por eso el amor hacia los hijos es más fuerte que cualquier cosa. Tanto así que eres capaz de dar la vida por ese hijo. Y de quitarte el pan de la boca para dárselo a tu hijo. Y a eso es lo que nos refiere el Señor. Que me viste con hambre y me diste de comer. Me diste con sed y me diste de beber. Que sientas ese mismo amor que sientes con tus hijos, lo sientas con tu hermano, aquellos que andan ahí, porque todos somos hijos del mismo Padre e hijos de la misma Madre, que nuestra Madre es la Virgen María, y nuestro Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es hermano nuestro Señor Jesucristo es hermano nuestro. Unidos a Él nos hacemos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de los lazos de amor. Y seguimos en el numeral 2380, dice, creo que ya se lo leí, no recuerdo. Discúlpenme, pero ahorita se lo vuelvo a leer. No. Sí. Es el 2390. Bueno, vamos a leer el 2390, que es el del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, hay una unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. La expresión en sí misma es engañosa, que puede significar una unión en la que las personas no se comprometen entre sí y testimonian con ello una falta de confianza en el otro, en sí mismo o en el porvenir. Pues sí, mira, dime tú, si estás soltero y tienes novia y no te casas con esa mujer, este es el numeral 2390 del Catecismo de la Iglesia Católica, para que lo leas y lo medites bien, porque eso es el Catecismo de la Iglesia Católica, es lo que el Señor dejó en Mateo 16:18, que es el magisterio de la Iglesia, y le dijo a San Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates y desates en el cielo quedará desatado y atado en el cielo, que se refiere tanto a la unión matrimonial como la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno está en noviazgo o está en unión libre y no se casan, es porque esa persona sinceramente no confía en el otro. No confía, no hay confianza, porque si hubieran confianza ya se hubieran casado. ¿Sí? Tanto el hombre como la mujer que no se quieren unir, o uno de los dos no se quiere unir, es porque ese hombre no confía en el otro, o esa mujer no confía en el otro. Es una desconfianza que hay, ya. De hecho, ya hay una desconfianza. Pero cuando se deciden hablar, mira, sí, así es esto, y me quiero casar contigo porque ya veo que tú eres una mujer que vales por lo que eres, o eres un hombre porque eres un hombre trabajador, y yo confío en ti, pero no sé si tú o confíes en mí. Yo no puedo leer lo que tú tengas en tus pensamientos o lo que tú hagas cuando no estás conmigo, ¿sí? Pero a lo que yo, cuando he estado contigo, yo sí confío en ti, pero no sé si tú confías en mí. Entonces hablemos y pongamos las cosas claras, y si podamos arreglarnos, podemos llegar a un acuerdo y decir, pues tengo confianza, confiemos, y pues casémonos por la Iglesia Católica, que es la Iglesia cristiana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero si ese hombre, en el dado caso que ese hombre no se quiera casar, o esa mujer que no se quiera casar, pues aunque te duela tanto como sacarte un ojo o cortarte una mano, déjalo, hermano, porque es mejor. A mí me dolió separarme de la mujer, tanto me dolió que fue así, tanto así como dice el Señor, como sacarte un ojo, cortarte una mano. ¿Por qué? Porque te duele en el corazón, porque te separas
te separas de eso, de ese sentir, de ese querer. Es un arrancarte del pecado y no es gracia tuya, hermano. Ni siquiera eso es gracia de nosotros. Eso es gracia de Dios. Porque Dios elige a los que Él quiere para la vida eterna, como lo dice en la lectura de hoy. ¿Sí? Es Dios quien nos lleva a nuestro Señor Jesucristo y en Él ya nos estamos liberados del pecado y perdonados. Y es Jesús quien nos lleva como el buen pastor, por medio de su palabra, porque dice: las ovejas escuchan mi voz, no dicen me ven, las ovejas me ven y me siguen, no, escuchan mi voz y me siguen por medio de la palabra. Él es nuestro modelo a imitar. Entonces, para hombres y mujeres que viven en unión libre o que están solteros y no se quieren casar o que andan de picaflor aquí y allá, no hay confianza ni en ellos mismos. Y las personas que están en unión libre no se cansan porque no hay desconfianza. Hay desconfianza en ellos. Y eso te lo digo a ti, amigo. Porque tú sabes, y yo era uno de ellos, que vivíamos en pecado mortal. ¿Por qué? Porque nunca supimos que era pecado. Pero si ves este video ya no tienes justificación, porque Dios te ha hablado por medio de su profeta para que hagas lo que Dios quiere. Ahora en el numeral 2400, o sea, 2400, dice: el adulterio y el divorcio, la poligamia y la unión libre son ofensas graves a la dignidad del matrimonio. Y eso que aquí nos está poniendo, y en el numeral 2396 dice: entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y las prácticas homosexuales. Por eso el Señor dice: todo el que mire a una mujer con deseo ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque ese hombre ya se llevó esa imagen de esa mujer, porque por su forma de vestir, como andan ahora, le causó algo en su mente. Entonces ese hombre se comienza a imaginar mil cosas con la mujer. Y esos pensamientos, cuando los lleva a su corazón, los baja a su corazón, ya los lleva al acto. Por eso la iglesia cambió el 6º mandamiento, ya no le puso no cometerás adulterio, sino le puso no cometerás actos impuros. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ver una mujer con deseo, como lo dice el Señor, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La imaginación le lleva a hacer mil cosas, y cuando llega a su casa comienza a hacer mil cosas con él, con su cuerpo. Ustedes saben a lo que me refiero. Y eso es un adulterio, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces manchamos esa unión con Dios, ¿sí? La infidelidad con Dios también es un adulterio, ¿sí? Nosotros formamos miembros del cuerpo de Cristo, que es la esposa del Cordero, que es la iglesia. Ahora, en el numeral de la Iglesia Católica 2339 dice, y esto va para los solteros. Sí, yo estoy envolviendo tanto los hombres que son casados y que se separaron y que viven con otras personas que cometen el adulterio, como la fornicación de aquellas personas que viven en unión libre y que no se quieren casar, que tienen desconfianza ellos mismos en sus parejas, y los solteros que andan de picaflor, el que tienen novia y no se pueden detener, tienen relaciones con su pareja. En el numeral 2339 dice: la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana, ¿sí? Tenemos libertad de nuestros propios actos. Dios no quiere que lo amemos a fuerzas. O sea, Él se puede manifestar ahorita ante todo el mundo y decirnos: ¿me van a amar o no me van a amar? Yo aquí estoy, existo, soy invisible, me hice visible para ustedes por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Dios invisible se vino a ser visible en Jesús. Entonces, la libertad humana, la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz,
o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa, o sea, lo que es carnal. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. ¿Sí? Esto me recuerda, y le voy a leer 1 Corintios capítulo 7, que si leen las escrituras se darán cuenta. Dice el apóstol San Pablo y lo manda para los que, por ejemplo, dice en el dice para los que están solteros, no se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Bien, en los versículos 10 y 11 dice: en cuanto a los casados le doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Y para los solteros, en el versículo 32 dice: yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Esto se refiere a las que son vírgenes y a los que son vírgenes, también hombres y mujeres, como los sacerdotes, los obispos de las iglesias, o en los monasterios, o en los conventos, las monjas o los monjes. Sí, pero también se refiere a los jóvenes, aquellos que no se casan, como yo, que me separé y me mantengo no por obra mía, sino el Señor que actúa en mí, porque así lo quiere Él, así lo quiso ya. Yo ya no tengo pareja, ni tengo relaciones, ni tampoco nada de nada. Y no es el Señor que me da esa fortaleza para seguir adelante en este camino. Me separó y algo me dejó claro en mí, que ya no me casara, que siguiera así en este camino, porque es mejor así que faltarle al Señor, porque yo vengo de una ¿cómo se llama? O sea que mi carácter se construyó desde muy joven en cosas pecaminosas, ¿sí? Desde muy joven, en la lujuria, en todo eso. O sea, yo siempre fui un hombre muy, pues muy malo. En pocas palabras no me podría describir ni yo solo. Y hermanos, nosotros ya no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa. De una u otra forma el Señor nos llama y nos hace saber que estamos mal. Incluso Él ya no escribió los 10 mandamientos en piedra, sino en nuestros corazones. Y de cierta forma ya lo sabemos, que estamos en un mal. En mi caso yo no sabía que yo estaba en adulterio. O sí sabía, pero yo no sabía que yo estaba en pecado, que yo creía que yo me podía ir a confesar. Pero si hubiera sabido que yo también estaba en adulterio, quizá aquella vez que pasé aquella tribulación, quizá el Señor no me hubiera dado la oportunidad. Porque yo decidí vivir así. Mas, sin embargo, yo no sabía. Pero para aquellas personas que sí lo saben, yo no sé. Cada uno de nosotros, como dice el apóstol San Pablo, le dará cuentas a Dios de sí mismo.
Quiero terminar con estas citas, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los fornicarios y a los que cometen adulterio. ¿Cómo ven? Ahora, solo palabra de Dios, hermano. Yo no voy a hablar por mis palabras ya. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y de fuego que devorará a los rebeldes. No hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Qué pasará entonces con el que pisoteó al Hijo de Dios? ¿Qué castigo merecerá, según ustedes, el que ha profanado la sangre de la alianza, con la cual fue santificado y ha insultado el Espíritu, don de Dios? Conocemos al que dijo: a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Me voy al Antiguo Testamento y con esto termino, hermanos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 18 en adelante. Yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán, la Jerusalén celestial, la vida eterna al lado de Dios. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé. Escucha su voz, uniéndote a Él para que vivas y se prolonguen tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres. Palabra de Dios, hermanos. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día en el Señor. Hasta luego y hasta el próximo video.